Andrade, muchas gracias. Mi agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de México, al instituto que usted también gestiona, a todos los que han colaborado con la logística y también saludar a mis distinguidos eh, eh, palestrantes con los que acompaño hoy, con quien me siento honrado de ser parte del mismo. Habiendo escuchado atentamente a los colegas españoles sobre lo que son las visiones de la Unión Europea y en España, que no es muy diferente a la legislación que tenemos en América, ¿no? En nuestros países. Casi todos estamos dentro del marco de Naciones Unidas, estamos dentro del marco de OEA, que tienen sus tratados respecto a estas temáticas, pero lo cierto es que un poco también hay que ver, yo voy a hablar para no ser reiterativo desde la otra óptica, ¿no? Si existen ya en los procesos que se toman para investigar casos de corrupción límites a esos procedimientos especiales, porque sabemos que la necesidad que genera este fenómeno de corrupción por su naturaleza de criminalidad organizada, oculta, estructural, lleva invariablemente a que se fuercen los sistemas procesales modernos a incorporar técnicas que se las conoce como especiales de investigación. Por ejemplo, el agente encubierto, el agente revelador, el informante, las entregas vigiladas, el arrepentido, el imputado colaborador o las intervenciones tecnológicas avanzadas como interceptaciones, que en cierto modo estos mecanismos son excepciones porque tiene un vallado infranqueable muchas veces en lo que es el bloque de constitucionalidad y convencionalidad, sobre todo aquí en América Latina. Y el postulado clave en el Estado de Derecho es nítido. La interrogante es la gravedad o interés público en la persecución, en este caso de la corrupción. ¿Puede diluir y suspender garantías del debido proceso? Esa es también una de las interrogantes que voy a partir como hipótesis en este lado, más allá de reconocer que la corrupción es quizás uno de los peores delitos, porque no es un delito, es una ramificación de delitos y llega a agredir derechos humanos, limitando al Estado, así, con los recursos que distrae la corrupción, la asistencia a vulnerables, limita al Estado vivir en una vida honrada. Ya Platón desde la República decía que en la polis griega existían los hombres de oro, que eran aquellos que se ejercían incluso las gobernanzas a través del respeto de las normas impuestas por la sociedad, y después estaban los hombres de barro, que eran aquellos que se dejaban seducir por la corrupción, se dejaban seducir por toda lo que es la vida mundana y en cierto modo atentaban contra la polis, ¿no? Así que esta es una cuestión que se viene desarrollando desde toda la historia. Pero volviendo al tema de si hay límites fundamentales a estas técnicas especiales, vamos a partir de algunos ejes dogmáticos y que trataré de resumirlos en el tiempo que se me ha otorgado. Primero, hablar de un test de proporcionalidad y excepcionalidad, como lo viene definiendo la Corte Interamericana en casos como, por ejemplo, Romero Ferris versus Argentina, que se trató de una excesiva prisión preventiva contra un político, ex gobernador e intendente de la provincia de Corrientes, y donde decostó esa investigación por haber trasforzado determinados límites la responsabilidad internacional al país en una condena fijada en el año 2020, en donde hace mención la Corte Interamericana
que toda técnica especial implica una restricción o una intromisión severa en derechos fundamentales íntimamente protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica y también por las constituciones políticas de cada uno de nuestros países, como la intimidad, la inviolabilidad de comunicaciones, la no autoincriminación, etcétera, que en cierto modo tiene que haber un equilibrio ponderativo cuando se usan estas técnicas para que justamente no se afecte en función de lo que son los principios y subprincipios de inodemidad, necesidad y subsidiariedad, donde esas técnicas no pueden ser la primera opción que busque los órganos de investigación acusadores, demostrándose que los medios ordinarios, si es que realmente no son efectivos, pueda apelarse a esas técnicas especializadas. Seguramente en tema de corrupción, ese test es fácilmente superable y va a ser necesario, porque, pero si no se demuestra que ha sido manifiestamente ineficaz en las técnicas normales, estaríamos también generando una especie de derecho penal del enemigo, ¿no? Que no es propio de un Estado de derecho constitucional. También la proporcionalidad en sentido estricto, donde ese sacrificio de las garantías de estos derechos debe guardar una estricta equivalencia con la gravedad del hecho y la jerarquía institucional del bien jurídico protegido. En este caso, no hay duda que se trata del patrimonio público y la ética pública. Pero hay casos como, por ejemplo, los que la jurisprudencia ha puesto límites cuando nos ha hablado a la provocación y le ha dado la figura a determinados agentes especiales como agentes provocadores, ¿no? Uno de esos límites robustos que he encontrado dentro del ámbito de lo que son la actividad de agentes encubiertos y agentes reveladores, en donde se establece, ha establecido aquí en la Argentina y en muchos países y también en los tribunales internacionales, una regla de oro que el Estado puede describir un delito en curso ya planificado, pero tiene estrictamente prohibido crear o provocar la voluntad criminal. Si la actuación de la fuerza que interviene dentro de estas técnicas especiales buscan como señuelo eh, incitar a cometer un acto de corrupción que de otro modo no se habría realizado, eso también hay que probarlo, se configura este tipo de delito provocativo, como también consecuencias procesales que pueden surgir de estas cuestiones, que es la exclusión probatoria absoluta por violación al debido proceso. Esa está basada fundamentalmente en la conocida doctrina del fruto del árbol venenoso, donde en diversos diseños procesales no se ha cuidado la tipicidad de la conducta o de la absolución del encausado por actividad ilícita estatal. Esto pasa por el control judicial. Yo entiendo también que la opinión pública y la transparencia hace que un Estado democrático tenga total libertad de expresión. Que haya, sí, periodismo de investigación, es cierto, pero que esas opiniones que se vierten también tengan que ser paralelamente presentadas ante las autoridades públicas para la investigación. De otro modo, el periodista también es ciudadano, puede, y si tiene conocimiento de delitos, tiene una obligación ética y moral de ponerla a la validación de un proceso judicial para la verificación. Porque si no, también sabemos, y no nos vamos a engañar, en esto hay mucho de ideología política. Y las ideologías políticas, y los puedo decir, he tenido que resistir muchos embates, tengo 21 años como en la sala penal de un superior tribunal de justicia. Y me he podido mantener con ataques, con expresiones, que lo que sí se ha mencionado
es que haya una independencia, pero una verdadera independencia judicial. No solamente mirando el lado o incluso la confusión que se puede generar en la opinión pública, porque muchas veces los jueces cedemos a las presiones y terminamos generando graves injusticias. Es cierto, tenemos que buscar ese equilibrio en base a esos elementos ponderativos. Y el control jurisdiccional previo, específico y dinámico, como cualquier delito, pero con la complejidad que esto tiene y sobre todo en países que hemos encontrado la definición de que el juez no es juez y parte, donde existe un verdadero sistema acusatorio adversarial, el juez tiene que estar desinsaculado de toda presión. El juez tiene que juzgar conforme los postulados de quien tiene el deber de investigar, que es el fiscal, y los argumentos que como contrapartida presenta la defensa. Por eso el Ministerio Público Fiscal es el que va a tener esa habilitación, pero de disponer las medidas, pero también tendrá que cuidar con esa responsabilidad que no afecten el núcleo duro o esencial de los derechos constitucionales. Y tiene que haber también autorizaciones judiciales de medidas motivadas, ¿sí?, que el juez deberá autorizar mediante precisas instrucciones en cuanto a qué garantías tenga que delimitar con precisión respecto al objeto de la medida en función de sujetos afectados y duración temporal de las mismas. También monitoreos y control basados en la obligación que tenemos como jueces nacionales, y los que pertenecemos al sistema interamericano también somos jueces convencionales, cuidando los estándares que nuestros países están comprometidos a respetar. El control no es un acto inicial del magistrado. Debe verificar la subsistencia de los presupuestos fácticos durante el desarrollo de las técnicas especiales, y cuando alguna de las partes con elementos que así lo acrediten, no de oficio, podrá ordenar, si es que ve acreditado, el cese inmediato, si es que se ha traspasado esos límites que impone las garantías procesales y el debido proceso. También vemos, por ejemplo, las cuestiones que se dan en función del arrepentimiento, ¿sí?, en cuanto a deber de colaboración, el imputado colaborador o arrepentido, que es sumamente eficaz en delincuencia de cuello blanco, como son los actos de corrupción, y que si es que no declararan ellos, no habría tampoco mucha revelación, porque son astucias muy ocultas muchas veces. Pero el solo dicho del comprometido no puede ser prueba de cargo suficiente para fundar una condena ni una investigación. Tiene que haber otros elementos contextuales que lo refuercen. La información brindada es un mero vector de investigación que requiere ser corroborado por pruebas objetivas, independientes y autónomas, y en base también al apoyo de lo que nos aporta la interdisciplinaridad, como pericias contables, registros bancarios, cruces de tráfico de dinero, de llamadas, etcétera, etcétera. También hay un límite temporal en esta actuación secreta de investigación. Si bien estas investigaciones existe un periodo de reserva o secreto de sumario prolongado, mucho más de cualquier proceso común, para asegurar la eficacia de la medida, dentro de ese marco de interceptaciones telefónicas o ambientales en tiempo real, por ejemplo, no puede ser por tiempo indefinido. Debe, en cierto modo, buscarse la razonabilidad de la temporal en función de las circunstancias concretas del caso. Porque
tiene que haber también alguna garantía de la defensa que una vez levantada la reserva tenga acceso irrestricto y en igualdad de condiciones a la totalidad del material recolectado, sino de otro modo, ¿qué elementos tendrá para refutar las acusaciones que se le formulan? Ejemplo por esto, por ejemplo, la integridad de los audios que se registraron, no solo los extractos seleccionados que pueden ser de manera unilateral y editada por la acusación, sino se vuelve un principio de contradicción y se rompe con la igualdad de armas. También podemos decir, por ejemplo, cómo estas conclusiones metodológicas de riesgos operativos y afectaciones a límites convencionales puede llevar a que en definitiva termine todos los esfuerzos para luchar contra la corrupción en bancarrota, porque después sean anulados por altos tribunales por violaciones manifiestas y abusos de poder cometidos durante la investigación. Esto entonces tiene que operar como garantía de calidad institucional. Tendrán que ser las técnicas de investigación y la criminalística buscar la mejor forma de aplicar estas investigaciones especiales, pero siempre en equilibrio al respeto de las garantías constitucionales. No solamente tenemos que hablar de eficacia, porque si no vemos un solo lado del problema. Si puede ser eficaz, y lograr el objetivo violándose todas las reglas de las garantías procesales, no dejando el ejercicio pleno de defensa. También sería eficaz, pero no sería legítimo, porque se estaría violando mandatos constitucionales. Por eso es bueno recordar estándares jurisprudenciales específicos sobre la exclusión de prueba en casos de delación. El estándar jurisprudencial respecto a la exclusión de prueba derivada de una delación como figura del arrepentido o el imputado con la guardación se asienta sobre tensiones siempre de tipo constitucionales complejos. Hay un pragmatismo político criminal, es cierto, de desarticular estructuras de corrupción, pero también hay que tener en cuenta esa inviolabilidad de las garantías del debido proceso. Cuando esa delación se encuentra viciada, sea por coacción física, presiones procesales o afectación de la autonomía de la voluntad, va a operar la regla de exclusión probatoria, basada en la doctrina del fruto del árbol envenenado. Aquí en la Argentina hoy, más de 60 testigos de una causa muy mediática, se llamó la causa de los cuadernos, donde participaron muchos arrepentidos que eran empresarios que habían participado eh, en actos especulados, eh, terminaron declarando, sin tener ningún tipo de conexión, que el fiscal que intervino les dijo, si no involucran a tal persona, ustedes no recuperan la libertad. Muchos de ellos de distintos orígenes, hoy están en el juicio oral revelando la presión que como arrepentidos actuó el fiscal en ese momento. También vemos el caso Lula. Hoy es presidente, según el orden jurídico brasileño, también fue una investigación viciada. Entonces, no es que solamente el lawfare es la forma de evitar la corrupción. Sí, el lawfare, cuando está mal aplicado, cuando lo aplican para ocultar delitos, totalmente de acuerdo. Pero que existe el lawfare, en eso coincido totalmente con Eugenio Raúl Zaffaroni, quien viene dando conferencias, sobre todo aquí en América Latina, donde está muy politizada la justicia, están muy politizados los medios y en donde por eso
hay una posverdad peligrosa que también tenemos que ver que esto no sea solamente para eliminar opositores políticos, porque si lo usamos como arma de ese tipo, estamos rompiendo el esquema democrático. Eso tampoco queremos llegar. Tienen que estar encausados y juzgados quienes verdaderamente cometieron delitos de corrupción y para eso a través de un proceso legítimo y justo. Sobre todo, me gustaría dar los estándares que me llevan a elaborar esto generados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde, para ir sintetizando, también respetando el tiempo, porque creo que ha avanzado mucho y no hacer esperar a quienes siguen, lo que en cierto modo me llama a mí mucho la atención. Es un viejo caso, el primer caso sentencioso que tuvo la Corte Interamericana, que fue en el año 1988 en la sentencia de fondo del caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, en donde dio pasajes muy claros de hasta dónde es el límite en todo tipo de investigación criminal que tiene el Estado, que no puede traspasar. Habló de una prohibición de reciprocidad delictiva. Y es un término que también hay que tenerlo en cuenta en toda estrategia que se haga en, en estos marcos para investigar el crimen organizado y también los crímenes de corrupción. ¿Y qué quiere decir la prohibición de reciprocidad delictiva que estableció como estándar la Corte Interamericana? Que el crimen no se combate con el crimen, queriendo decir que si se violan las garantías que establece el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, o la Constitución de nuestros países, las garantías judiciales, también son crímenes. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y donde este es el núcleo mayor potencial institucional que estableció hasta el momento la Corte Interamericana, respondiendo de manera directa. En ese tiempo a una doctrina de seguridad nacional y lucha contra insurgentes en los años 80 en Centroamérica, pero también lo va estableciendo a los nuevos delitos complejos y graves que se van planteando, en donde el Estado tiene que enfrentar una criminalidad como terrorismo, subversión o delincuencias complejas como la corrupción. Pero no justifica que el Estado actúe al marco de la ley, porque no puede el Estado degradarse a nivel del delincuente para combatirlo. Esa desviación de poder que también alude la Corte Interamericana introduce el concepto del poder del Estado finalista, ¿no? Las agencias de seguridad y la fuerza pública solo se legitiman en tanto actúen con propósitos consagrados en el pacto constitucional y legal. Cuando el poder estatal se utiliza de manera oculta, clandestina o desproporcionada, eh, y no se respetan esos límites, el Estado incurre en una preversión de sus fines originales. Y esto genera un nuevo debate también contemporáneo, aunque si bien esto que hablo fueron doctrinas elaboradas en 1988 para abordar las desapariciones forzosas, la vigencia es absoluta y opera como eslabón doctrinario directo de las discusiones actuales sobre límites a procedimientos especiales de investigación en el crimen organizado o delitos de corrupción, e incluso frente a fenómenos de lawfare, como he hablado anteriormente. Esa premisa de que el crimen no se combate con crimen y de que el Estado no puede justificar excesos de represión del delito es el argumento que invalida, por ejemplo, las declaraciones coaccionadas mediante el abuso o de la prisión preventiva, como había manifestado en ese caso, que está muy mediático y en la Argentina, o las intercepciones masivas sin que haya un mínimo control judicial.
o la persecución de delitos más graves, siempre tiene que subordinarse a cierta pureza de procedimiento. Y para terminar, creo que esta es la expresión más clara que sintetiza cómo debemos actuar en todo tipo de delito más allá de la complejidad y gravedad que tenga. Es el párrafo 154 que aplicó en la sentencia de 1988 Velázquez Rodríguez, donde textualmente dijo que está más allá de toda duda que el Estado tiene derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede disputarse que toda sociedad padece de infracciones al orden civil. Pero, por más graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los criminales de determinados delitos, no cabe admitir que el Estado pueda ejercerse sin límite alguno o que pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio de la dignidad humana. Y es un párrafo muy fuerte, porque establece una tesis del poder-deber estatal que comienza que le encuentra todo el derecho al Estado para tomar todas las acciones que corresponda para combatir la impunidad y los delitos. Pero también genera una antitesis. Hay un límite ético y jurídico que está basado en los derechos que garantizan las constituciones, el freno a determinadas desbordes de poder del Estado, en donde la seguridad o la persecución del crimen no va a justificar si se cometen estos desbordes. Y como síntesis interpone a la dignidad humana como vector. Concluye que la arbitrariedad al establecer que ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio de la dignidad. Por esto, para concluir, entonces, la encrucijada está entre la eficacia y la legitimidad. La eficacia de la persecución de los delitos complejos, transnacionales, corrupción, exige herramientas que penetren la opacidad de las estructuras normales. Nadie lo duda. Sin embargo, el éxito de una política criminal que esté dentro del marco de un Estado de derecho constitucional no se mide solamente por la tasa de condenas, sino también por la transparencia y pureza de los medios empleados para obtener la condena. Si el Estado delinque, extorsiona para investigar, el delito pierde su superioridad ética y jurídica. El rol contenedor de las garantías constitucionales es el límite que la jurisprudencia y las convenciones lo ponen a través del test de proporcionalidad. También la patología del sistema, que sí es cierto, muchas veces lo pueden utilizar como máscaras para que no se investigue, pero cuando no es así, el lawfare, el uso desviado de esas herramientas excepcionales va caracterizando en prisiones que exceden los límites racionales. El caso Romero Félix contra Argentina es un ejemplo de ello, y en donde, en definitiva, la validez y supervivencia de los procedimientos especiales de investigación en materia de corrupción dependen de que permanezcan bajo la subordinación del bloque de constitucionalidad. El desafío de los operadores de justicia no es flexibilizar las garantías ante la gravedad del flagelo, sino perfeccionar la capacidad técnica y científica de los órganos de investigación autónomos, demostrando que un Estado de Derecho fuerte es perfectamente capaz de castigar la corrupción y otros delitos complejos sin necesidad de imitar la arbitrariedad que nos llevó a lamentar mucho tiempo
después mirando la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias,